Hola chicos y chicas, soy Ainhoa Beato y este es un nuevo vídeo de mi canal. El día de hoy os traigo las nuevas adaptaciones de live action confirmadas por Disney. Parece ser que actualmente Disney ha encontrado un gran negocio volviendo sus películas animadas en adaptaciones live action. Y es que ya se han llevado al cine un montón de películas que han terminado siendo un éxito de taquilla, aunque no han tenido una buena crítica al final. Antes de nada, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos y en los comentarios me podéis escribir qué película de las que vamos a comentar es la que más ganas tenéis de ver. ¡Comenzamos! Hércules. El 20 de abril de este año, Disney ha contratado a Dave Callaham, guionista de Godzilla, para trabajar en el guión del remake de esta película de 1997. La nueva versión será producida por Joe y Anthony Russo, directores de películas como Capitán América, Avengers Infinity War y Civil War. Todavía no se sabe si será una adaptación fiel a la película animada o si se centrarán en la mitología, haciendo la película más realista. Lo que se han confirmado es que la música será parte de ella. Anthony Russo explicó que seguramente hagan algo similar al original, pero con elementos nuevos. Tendremos que esperar a que se estrene la película para poder salir de dudas. Todavía es muy pronto para que se tengan elegidos los actores que formarán parte del rodaje, pero Ariana Grande tiene mucho apoyo para asumir el papel de Megara. También se ha pensado en Armie Hammer y Chris Pratt para el papel de Hércules, y Jim Carrey y Jeff Goldblum para Hades. Lo más complicado será elegir quién realizará el papel de las musas. Amber Rayleigh, Jennifer Hudson, Janelle Monáe, Lizzo y Zendaya han estado entre los nombres sugeridos por los fans de Disney hasta ahora. Dada la situación actual, podemos poner como fecha de lanzamiento en torno al año 2022 o 2023. Seguramente sea a partir de agosto del 2022. Campanilla. Se ha confirmado que la actriz Reese Witherspoon protagonizará esta película siendo Campanilla. Del guión se encargará Victoria Strauss, que también se encargó de la película Buscando a Dory. Se ha dicho que el guión se centrará en lo que no se ha contado nunca de Campanilla, ofreciendo una visión diferente. Por ahora, esta película tiene el nombre de Think y no se sabe nada de la fecha de estreno. Robin Hood será dirigida por Carlos López Estrada, guionizada por Kerry Granlund, que también escribió el guión de La Dama y el Vagabundo, y producida por Justin Springer, que también se encargó de Dumbo. Se estrenará en Disney Plus. Ha sido confirmada hace poco y se usará seguramente la técnica que se utilizó en las películas del Rey León y del Libro de la Selva, con una animación en 3D debido a la cantidad de personajes diferentes que hay en la película, por lo que no sería muy conveniente formar un casting humano. Merlín el Encantador. La película contará con Juan Carlos Fresnadillo como director y Brian Cogman como guionista, que también escribió capítulos de Juego de Tronos, y Enrique Chediak, conocido por trabajar en el remake live action de La Dama y el Vagabundo. Se centrarán en la leyenda del rey Arturo, la espada Excalibur y en la relación entre Arturo y Merlín, siendo los protagonistas principales el niño Arturo, Madame Mim y por supuesto el mago. Aunque aún no hay noticias del reparto, se prevé que la película se estrene en 2020, pero aún no hay nada confirmado. Mulan. La cinta estará protagonizada por la actriz china Liu Yifei. En esta revisión del clásico habrá algunos cambios, tales como que desaparece el personaje de Li Shan y se suple por un lado con un nuevo comandante, Tang, interpretado por Donnie Yen, y por otro con Shen, interpretado por Joseon An, otro miembro de la unidad militar en la que sirve Mulan y que será su potencial interés amoroso. Por otro lado, el papel que jugarán los unos no queda del todo claro, dado que aquí la villana principal será una bruja interpretada por Gong Li. Además de todo esto, veremos por primera vez a una hermana de la protagonista. Mushu desaparece y será una historia más cercana al cine de Kurosawa que al clásico animado. Niki Caro será quien dirija la adaptación, en la que aún no está claro el peso que tendrá la música. La fecha del estreno estaba prevista para el 27 de marzo del 2020, pero dada la situación se ha pospuesto para el 24 de julio. Cruella.
Del mismo modo que se llevó al cine la historia de Maléfica, Disney está trabajando para traernos la historia de Cruella de Vil, donde descubriremos cómo conoció a sus secuaces y de dónde viene esa obsesión por llevar pieles de animales. Se ha elegido a Emma Stone para representar a Cruella y cree Gillespie será el encargado de dirigir la película. Fantasía, una noche en el Monte Pelado. Disney está planteando hacer un live action basado en el segmento Night on Bald Mountain, una secuencia del clásico de animación Fantasía de 1940, donde una criatura alada en forma de demonio hace un hechizo desde una montaña en la noche y resucita los espíritus de los muertos de un pueblo cercano, y se dedica a sembrar el caos hasta que es derrotado por la aparición del sol al amanecer. Se sabe muy poco de esta película, no hay fecha, y solo se sabe que el guión corre a cargo de Matt Shazam y Burke Sharpless, que también serán los productores. Rosa Roja. Existía un montón de cuentos populares y una cantidad de versiones de estos cuentos. De ahí viene esta nueva idea. Existía el cuento de Blancanieves y de Blanca, Nieves y Rosa Roja. La idea fue propuesta por Evan Darchery. La película, que será producida por Trip Pearson, sigue la tendencia establecida por Frozen y Maléfica, donde el enfoque recae en las relaciones familiares femeninas. Como en estas dos películas, parece que veremos a Rosa Roja salvar a su hermana y no al príncipe. Pinocho. Está dirigida por Matteo Garrone. Cabe destacar que esta película ya se estrenó en algún país europeo, ya que es una película italiana. Roberto Benigni, el famoso actor de La vida es bella, da vida a Geppetto. Lo curioso es que este personaje será el centro de atención por varios meses, puesto que Guillermo del Toro también está preparando su versión para el próximo año, en donde se verá la participación de Ewan McGregor, Tilda Swinton y Christoph Waltz. La Sirenita. La película estará protagonizada por Halle Bailey como la Sirenita y Melissa McCarthy como Úrsula. El papel de Eric lo interpretará Jonah Howard King y la voz de Sebastián la pondrá David Digg. El encargado de dirigir la película es Rob Marshall, que ya ha trabajado anteriormente para Disney en El regreso de Mary Poppins, Chicago o Into the Woods. El guión será escrito por Jane Goldman y en cuanto a la música se encargará Alan Menken, que ha compuesto muchas de las bandas sonoras de Disney. Sabemos que se incluirán las canciones originales y además se añadirán nuevas canciones, por lo que se contará con la colaboración de Lin-Manuel Miranda. La Sirenita aún no ha empezado a rodarse, por lo que seguramente llegue a la gran pantalla en marzo del 2021 o más tarde. El jorobado de Notre Dame. El proyecto fue anunciado en 2019, pero seguramente se estrenará en el 2021 o en el 2022. Sabemos que David Henry Howard escribirá el guión y Alan Menken, que es el compositor de la banda sonora de la película de animación, estará en esta nueva película. No sabemos si serán fieles a la película de animación, si cambiarán la historia para centrarse en el libro o si por el contrario se guiarán por el musical. Uno de los nombres que más suenan es el de Josh Gad, para interpretar a Quasimodo, viéndole también en una película Disney haciendo de Jefou en La Bella y la Bestia. De los demás personajes aún no se sabe nada, aunque ya van sonando nombres para interpretar a Esmeralda, como por ejemplo el de Megan Fox. Bambi. Disney está desarrollando una nueva versión realista de su película animada de 1942, Bambi. Los guionistas Geneva Robertson Dewart y Lindsay Bird escribirán el guión, con Chris y Paul Worth como productores. Lilo y Stitch. En octubre del 2018, The Hollywood Reporter dio la exclusiva de que Disney estaba preparando el live action de Lilo y Stitch. Sabemos que esta película irá directamente a la plataforma de Disney Plus y que tendrá el mismo presupuesto que La Dama y el Vagabundo, unos 54 millones de euros. Puede que veamos un Stitch animado viviendo en un mundo real de Lilo. Seguramente hasta el año 2021 no podamos ver esta película. Además, contarán con Chris Sanders para que le ponga la voz a Stitch, que puso la voz original en la película de animación. Disney ha formado ya equipo y cuenta con Dan Lin y Jonathan Harris, que se encargaron de la adaptación en carne y hueso de Aladdin.
También han llamado a Mike Van Hawes para que se encargue del guión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy segura de que Disney nos traerá muchos más live actions de los que he mencionado en este vídeo. Esperemos que nos traigan historias diferentes con los personajes que tanto hemos disfrutado de niños. Nos vemos en el próximo vídeo.